y verso 21. Lucas capítulo 24 y verso 21. Y dice así la palabra del Señor: nosotros teníamos la esperanza. En otras versiones dice: nosotros pensábamos, nosotros creíamos. Una de las razones por las cuales el ser humano se puede desanimar es por poner su confianza en otra persona o esperar de otras personas. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es la reacción que tiene el ser humano ante una adversidad o ante una situación determinada. El desánimo es la reacción de las emociones negativas que están dentro de nosotros. Entonces, en algún momento nos vamos a desanimar. Y esta historia habla de cuando aquellos dos hombres iban camino a Emaús y se les aparece el Señor y empieza a conversar con ellos y les empieza a preguntar de qué era lo tan importante de lo que iban hablando. Y aquellos hombres le dicen: ¿eres tú el único que no sabe qué es lo que está pasando en Jerusalén? Y Jesús le dice: bueno, no, cuéntenme qué está pasando. Y entonces aquellos los hombres le empiezan a contar toda la historia que nosotros sabemos por la palabra, que ya me di cuenta que ustedes saben de mucho de Biblia, han de saber esta historia, cómo aquel pueblo esperaba que el Mesías fuera el gobernante de ellos o que viniera a ser un rey para Jerusalén, pero por su mente nunca entendieron el propósito soberano, eterno y sublime que era el que Jesucristo viniera a la tierra. Y entonces empieza a desarrollarse esta situación. Pero ¿cómo trata Jesús el desánimo de estos hombres? ¿Cómo va a tratar el Señor el desánimo de tu vida? ¿Cómo va a tratar el Señor el desánimo de nuestros corazones? ¿Qué es lo que necesitamos para salir del desánimo? ¿Por qué razón llegamos al desánimo? Y una de las causas más común es porque nosotras las mujeres esperamos mucho de los demás. Nos desanimamos porque no nos dan lo que quisiéramos. Nos desanimamos porque no recibimos lo que estábamos esperando de hace mucho tiempo. Nos desanimamos porque hay muchas razones que nosotras las mujeres ponemos la mirada equivocada en las cosas. Entonces, cuando no lo recibimos, nos empezamos a desanimar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos: es que yo esperaba que esa persona fuera diferente. Yo esperaba que el pastor fuera diferente. Yo esperaba que mi hijo me sacara buenas notas. Yo esperaba que mi esposo cambiara. Yo esperaba que mi trabajo fuera diferente. Yo esperaba que mi matrimonio fuera diferente. Yo esperaba, y por esperar y esperar y esperar y esperar en la vida, ¿qué es lo que viene? El desánimo. Porque nos pasamos la vida esperando ¿en quién? En los demás. Ahora, el problema aquí es que Cleofas y su otro amigo le están hablando al mismo Jesús, que ellos esperaban que él fuera el Mesías. Y yo te hago una pregunta esta tarde: ¿qué hacemos cuando nos desanimamos porque Jesús no nos responde? ¿Te has desanimado alguna vez porque Jesús no responde a tu necesidad? ¿Se han desanimado ustedes porque dicen: es que yo oro, es que yo ayuno, yo voy a la célula, yo voy a los servicios del domingo, yo voy a todo lo que hacen en la iglesia, y mi problema sigue igual? ¿Cómo enfrentamos el desánimo cuando supuestamente Jesús nos falla? Porque Jesús nunca va a fallar, pero nosotros en nuestro pensamiento, en
en nuestra humanidad, en nuestra condición de mujer, nosotros también pensamos que Jesús nos falla. Porque el problema, cuando relacionamos a Dios con lo más cercano que tenemos. ¿Y qué es lo más cercano que tenemos? Nuestros padres y el esposo. Entonces, cuando nos fallan nuestros padres, nos falla también el esposo, y venimos a la iglesia y nos convertimos, pero también sucede que a veces pensamos que nos falla el Señor. ¿Y saben por qué pensamos que nos falla el Señor? Porque lo asociamos con el fallo de nuestros padres y lo asociamos con el fallo de nuestros esposos. Entonces pensamos que el Señor nos falla, pero el Señor nunca nos va a fallar. Ahora, lo sorprendente de esto es que aquí Jesús fue el que trató con el desánimo. Y el Señor es el que nos da la salida para poder entender por qué razón hemos llegado a tal punto de desánimo. Que a veces ya no queremos, si se trata en el área espiritual, ya no queremos venir a la iglesia. Si se trata en el área almática, ya no queremos perdonar. Ya no queremos seguir adelante. Ya no queremos pelear por el matrimonio. Ya no queremos muchas cosas. Si se trata en el área física, ya no queremos seguir haciendo los ejercicios. Ya no queremos seguir haciendo la dieta. ¿Por qué? Porque nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nos desanimamos, dejamos de hacer lo que necesitamos hacer. Y entonces Jesús viene y empieza a hablar con ellos y les enseña las razones por las cuales ellos están desanimados. Y esta misma causa y esta misma razón es la que yo les quiero enseñar esta tarde con la ayuda de Dios, para que todas entendamos que la razón de nuestro desánimo, que el motivo de nuestro desánimo tiene una razón de ser, y que es necesario que nosotras la descubramos, porque de lo contrario vamos a pasar de desánimo en desánimo y siempre esperando en los demás. Es que yo pensé, es que si esta persona hubiera sido tal y como yo lo esperaba, es que yo esperaba esto, es que yo esperaba lo otro. No podemos pasar la vida esperando en las demás personas. ¿Saben ustedes que es el peor error que nosotras las mujeres pudiéramos cometer? Porque nosotras, ¿en quién tenemos que poner la mirada? En el Señor. ¿Pero en quién la tenemos? En todos los demás. Y por tenerla en todos los demás, vivimos como desanimados. El desánimo nos da la oportunidad. El Señor, cuando empieza a hablar con ellos y se da cuenta de que están desanimados, ¿qué creen que es lo que hacen? ¿Qué es lo que les piden que hagan? Dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué cosa? En el 19 les dice, ¿qué cosa? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fueran condenados a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos. ¿Qué hizo Jesús? Les preguntó qué era lo que les pasaba. ¿Qué hicieron ellos? Hablar y sacar las razones por las cuales estaban desanimados. ¿Qué no hacemos nosotras las mujeres? A veces hablamos más de la cuenta, pero lo que necesitamos hablar, regularmente no lo hablamos. Nosotras las mujeres hablamos de todo y hasta de más, pero lo que nos limpia por dentro, eso no. Eso yo me lo guardo, eso yo lo sé, eso nadie lo tiene que saber. ¿Qué es lo que Jesús hace? Les empieza a preguntar. ¿Qué creen que hizo Jesús cuando trató con la vida de Agar? Cuando Agar estaba en el desierto, cuando Agar había sido abandonada por su esposo y se sentía desanimada, que solo la había sacado con una botella de agua y un pan y le dijo, bueno, Agar, te vas, porque yo ya no puedo
te quiere aquí, yo tampoco te quiero aquí, es cierto que tienes un hijo mío, pero te me tienes que ir. ¿Usted cree que una mujer bajo esas circunstancias se va a sentir feliz o desanimada, triste, desamparada? Pues a Agar le pasó lo mismo. Agar fue desechada cuando a ella misma la metieron en el problema, después la desechan y el Señor se la encuentra en el desierto y le dices: Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué hizo el Señor? Le dio la oportunidad que hablara. Para sacar el desánimo, lo que necesitamos es hablar lo que hay dentro de nosotros. Porque solo así se dio cuenta, no que Jesús no supiera, porque Él lo sabe todo, pero solo así Jesús pudo hacer que ellos sacaran la razón por la cual ellos estaban desanimados. ¿Cuánto tiempo cree usted que pasó David desanimado por causa de su pecado? Mucho tiempo. Y él mismo en el Salmo 32 dice: mientras callé, ¿qué? Me envejecí. Mientras callé mi realidad, me desanimé. Porque hay tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3, que hay tiempo para todo. Y hay un tiempo en el cual tú tienes que hablar de tu desánimo. Porque tienes que encontrar la razón de tu desánimo. ¿Por qué es que usted a veces amanece y usted no sabe por qué amaneció de malas? ¿A cuánta le pasa eso? ¿O no sabe por qué tiene ganas de llorar? Y usted dice: es que yo no sé, la verdad que yo no sé qué tengo. Y le preguntan y usted dice: pero es que ni yo misma entiendo qué es lo que tengo. ¿Sabe qué se llama eso? Desánimo. Estoy desanimada. Y como todo me lo guardo. Allá la misma María, madre de nuestro Señor Jesucristo, dice que todo lo guardaba en el corazón. Y así somos las mujeres. Todo lo guardamos en el corazón. ¿Verdad que sí? Todo. Todo nos lo metemos aquí. El corazón no aguanta. Sí, el corazón va a aguantar hasta cierto límite. ¿Por qué razón es que tú amaneces a veces tan mal? Emocionalmente, espiritualmente, creyendo que Dios no te escucha, creyendo que también te falló, porque tú esperabas que Él te iba a contestar la oración, porque tú esperabas que Él, como tú estás sirviendo en la iglesia, Él iba a responder pronto, porque tú esperabas que te iba a sanar, porque tú esperabas que te iba a proveer. El desánimo es una de las mayores crisis del ser humano que hoy está atacando. ¿Por qué? Porque el desánimo es usado por el enemigo para desestabilizar nuestra fe. Una de las mayores razones por las cuales no tenemos fe es por la situación emocional que hay dentro de nosotros. Si usted se siente desanimada, no espere tener fe, porque usted tiene que levantarse inyectada, creyendo de que Dios lo va a hacer para lograr tener fe. Pero si usted está desanimada, si usted sigue: es que yo esperaba, es que yo creí, es que yo pensé. ¿Cómo puede funcionar una fe así? ¿Cómo se va a desarrollar una fe donde usted misma no se cree a sí misma? O donde usted misma dejó de creer en los demás porque los demás le fallaron, cuando usted en quien tiene que creer es en Dios. ¿En quién tenemos que tener la mirada nosotros? Puesto los ojos en quién, dice. Porque si Dios hubiera querido que esperáramos en alguien más, Él hubiera dicho: puesto los ojos en el esposo. ¿Verdad que sí? O puesto los ojos en el pastor, o puesto los ojos en tu jefe, o puesto los ojos en tu familia, o puesto los ojos en los vecinos. Pero Él dijo: puesto los ojos en el autor y ¿qué? Consumador de la fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos mover nuestra vista, porque cuando eso pasa, nos desanimamos, nos desestabilizamos. ¿Qué pasó con Cleofas y su amigo? Empezaron a ver la
vieron el propósito. ¿Por qué es que nos desanimamos? No vemos propósito, vemos la realidad. Y tu realidad circunstancial es tu crisis, es tu sufrimiento, es tu necesidad. Pero tu propósito es lo que Dios va a usar para sacarte de donde estás. Entonces nosotros tenemos la mirada puesta en la realidad, pero nunca lo unimos al propósito de Dios. Y todo para nosotras tiene que tener un propósito. Porque no podemos seguir pensando, es que yo aquí, es que yo allá. Cuando tú has creído en Cristo Jesús, todo tiene propósito. Todo va a tener propósito. A Dios le encanta. ¿Saben una cosa que hoy, cuando yo me estaba, que venimos de Guatemala, en mi mente pasó un pensamiento? Y el pensamiento era: a Dios le encanta vernos en problemas. ¿Y cómo así? ¿Saben por qué? Porque solo así nos tiene cerca. Entonces a Él le va a encantar cuando usted está pasando una crisis, porque dice: ahí te tengo, humillada, postrada, diciendo: Señor, aquí estoy, Padre, aquí me humillo ante tu presencia. Entonces al Señor le encanta. Pero cuando tú no tienes problemas, ¿dónde estás? Humillada y postrada. No nos humillamos, no nos postramos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros le busquemos. Y Jesús les da las razones. Y yo quiero que hablemos de esas razones, porque es bien importante que nosotros sepamos cuál es la mayor razón por la cual nos encontramos desanimados. Y en el verso 25 dice: entonces Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Qué nos cuesta creer? Todo. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? No voy a hablar generalizado del ser humano, sino que de nosotras las mujeres. ¿Cuál es el mayor problema? Nos cuesta creer todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Saben por qué? Porque nosotros solo nos memorizamos los textos que dicen: yo te ayudo, Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro. Pero ¿qué de aquellos versos donde el Señor dice que es necesario pasar por el valle de sombra y muerte? ¿Qué de los procesos en los cuales encontramos en la Biblia que estuvieron en los hoyos, en los fosos, que estuvieron en las situaciones más difíciles de su vida? Eso a nosotros no nos gusta leer. Ah, no, es que eso fue para Pablo, eso fue para Pedro, eso fue para José, eso fue para X, Y, Z, pero yo no quiero pasar por los procesos de sufrimiento. ¿Saben que el sufrimiento va a causar mucho desánimo en tu vida? Entonces, cuando unimos el sufrimiento y el desánimo a nuestras vidas, ¿qué creen que va a venir? Una palabra muy común y muy famosa en estos tiempos de crisis emocional. ¿Qué creen que va a venir? Cuando no entendemos que el sufrimiento es parte del propósito de Dios. Porque el sufrimiento de Jesús, ellos no entendieron el sufrimiento de Jesús. Mas sin embargo Jesús dice: es necesario que el Hijo de Dios padezca todas estas cosas. Y para tu vida también es necesario que padezcas todo lo que estás padeciendo. Es necesario pasar por donde estás pasando para llegar a ser quien vas a ser. Es necesario pasar por el sufrimiento, es necesario pasar por la crisis, es necesario pasar por las limitaciones, es necesario pasar por la enfermedad, es necesario pasar por el valle de sombra y muerte, es necesario pasar por el foso, es necesario pasar por el hoyo, es necesario estar en la cueva, es necesario el proceso de sufrimiento, porque solo ahí se glorifica a Dios.
necesario que nosotros tengamos que pasar también. Vamos a tener que enfrentar momentos difíciles. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos al Todopoderoso de nuestras manos. La vida cristiana nunca nadie dijo, ni el mismo Jesús dijo que era fácil. Él dijo, en el mundo ¿qué? Tendréis aflicción. Pero ¿saben cuál es el problema? No hemos creído a toda la palabra de Dios. El problema de ustedes, les dijo Jesús a los discípulos, o a Cleofas y a su seguidor, que eran parte del equipo, pero no eran de los 12. El problema de ustedes es que no creen a todo lo que los profetas les dicen. El problema, si Jesús hoy viniera y hablara con nosotras y viera todo el desánimo que hay en el corazón de las mujeres, les dijera, insensatas, imprudentes. ¿Saben cuál es su problema? No han creído a toda la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor allá en Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es ¿qué? Es útil. No es solo una parte de la escritura, es toda la escritura, es útil para tus procesos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seleccionamos los versos más bonitos. Soy la niña de los ojos de Dios, soy la princesa, soy esto, soy lo otro. Pero ¿qué de los momentos difíciles que tú vas a tener que enfrentar? ¿Cómo los vas a superar? Con desánimo. Estos hombres no iban a superar la crisis de que Jesús había muerto con desánimo. Por eso es que Jesús viene y les empieza a hablar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas para salir de tu crisis? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas para creer que vas a salir del proceso donde estás? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que no haces? No atesorarla, no leerla, no guardarla, no practicarla. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Alguien me puede decir por qué nosotras las mujeres sufrimos? ¿Alguien valiente que le esté poniendo atención al mensaje? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, una valiente. ¿Por qué nosotras las mujeres sufrimos? Sí, insensatas, tontas, porque en otra versión le dice, ustedes son unos tontos. ¿Por qué nosotras las mujeres sufrimos? Porque queremos. Dígame si no, ¿por qué está sufriendo usted? Mire, aquí donde me ve yo le hago berrinches a mi esposo. ¿Y por qué creen que lo está? Por tonta. Por tonta. Porque yo no los tendría que hacer, pero yo soy mujer igual que usted. Lo único que Dios a mí me llamó. Pero yo soy igualita, igualita. ¿Por qué creen que hago los berrinches? Por tonta, por insensata. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué? Porque queremos. Porque queremos. Porque nosotras no tendríamos que sufrir. ¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién está de nuestro lado? El Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes no le están poniendo atención a toda la palabra. Crean toda la palabra. Si nosotros nos metiéramos con el Señor más, si nosotros conociéramos más la palabra del Señor, no sufriríamos ni penas, ni necesidades, ni adversidades. Y si las tenemos que pasar, las pasaríamos. Miren, como usted ha visto cuando se baña un perrito, lo primero que hace el perrito después de que usted lo termina de bañar, ¿qué hace? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Sacudirnos. ¿Y qué caería? Ahora, Isaías 52 dice, ¿quiere que le lea
esta ilustración que le estoy dando del perrito. Busque Isaías para que se dé cuenta que hay que sacudirnos clínicamente y espiritualmente. Cuando hablo de clínicamente es porque los psicólogos también dicen que es necesario sacudirnos para botar todas las vibras. Eso dice el psicólogo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra del Señor dice: despiértate, Isaías 52, despiértate, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete, ¿qué? ¿Se da cuenta que espiritualmente también podemos hacer como el perrito? Sacúdase. Como decía, como dice la licenciada Maite, no enganche con la otra persona, pero nosotros ¿qué hacemos? Y por eso sufrimos. Entonces, sacúdete el ¿qué? Traducido a la versión femenina, sacúdete el enojo, la ira, la cólera, sacúdete el desánimo, sacúdate la depresión, sacúdate el mal pensamiento, sacúdate la tristeza, sacúdate todo. Y vístete, ¿de qué dice la palabra? De ropas hermosas. Vístete bonita. ¿Por qué andamos ahí? ¿Qué tienen? Miren, me siento mal, desanimada, no tengo fuerzas. ¿De quién es eso? ¿De Dios o de quién? Ni se peinan. Hay algunas hermanas que pasan el día sin peinarse, ni ganas de vestirse. Es tanto el desánimo que así me quedo. Cuando el desánimo agarra fuerte, no es risa, bota la cama. Hermanas, cuando el desánimo se apoderó de tu vida, te va a llevar a un estado donde, como se dice aquí, ni con espátula te levantas. Tú no quieres nada. Y de ahí estás un paso a la depresión, o ya metida en la depresión, y estás un paso a que vengan los pensamientos de muerte, mejor me muriera. Yo no sé por qué vivo. Yo no sé por qué me tuve que casar con este hombre. Yo no sé por qué Dios me dio a estos hijos tan malcriados, con vicios. Porque cuando ya entras en el estado de desánimo tan agudo, ¿sabes qué pasa? Se te velan los ojos. Y a estos hombres dice que no reconocieron a Jesús. Porque cuando tú estás desanimada, tú no vas a poder reconocer a Jesús. Y Jesús iba caminando. Venga alguien aquí conmigo, venga hermana, venga aquí conmigo. Y aquellos hombres iban caminando y Jesús allá a la par. Póngase la comida. Aquí, Jesús a la par. Y yo ni en cuenta. ¿Por qué? Y tal vez Jesús hasta de la mano. Ni en cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy desanimada, no lo puedo ver. Yo miro todo, pero menos a Jesús. ¿En qué momento se dieron cuenta? ¿En qué momento se dieron cuenta de que Jesús iba ahí? Cuando Jesús les empezó a hablar, ¿qué? La palabra. ¿Cuándo vas a volver a vida? Cuando te metas en la palabra. Si estás en desánimo, tienes que agarrar la palabra con hambre y sed de justicia. Porque solo la palabra va a traer vida. Dice que la palabra de Dios salta para vida eterna, porque solo ellas traen palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? Dice, le dijeron los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos desanimadas? Porque desconocemos la palabra, conocemos muy poquito, somos muy selectivas. Y entonces cuando entramos al mundo del conflicto, cuando entramos al mundo del sufrimiento, cuando entramos al mundo de la desesperación, de la crisis, no podemos adaptar la palabra a la
la palabra de Dios. Pero yo, cuando entro al mundo de la crisis, cuando me enfrento a mi realidad circunstancial, yo tengo que adherir la palabra a esa crisis. Pero cuando he sido selectiva y solo me gustan aquellos versos que dicen que voy a ser próspera, y viene la crisis, viene la falta de un ser querido, viene la enfermedad, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser como el perrito que se sacude y empieza a correr como que nada pasó. O va a dejar que el peso de la crisis la tire en la cama y que usted no tenga nada que hacer. Insensatos, imprudentes, tontos, están sufriendo porque quieren, les dijo Jesús. Eran palabras fáciles de asimilar para aquellos hombres. Que alguien venga a usted y le diga que sos una tonta, ¿le va a gustar? Pero ¿por qué estamos sufriendo? Porque no hemos creído ¿a qué? A toda la palabra. No la hemos creído. Y entonces, ¿qué hay en nuestros corazones? Dice el verso 38, ¿por qué están asustados? Porque cuando Jesús fue y ya se presentó con el resto de los discípulos, ya María, Marta, todas las mujeres habían regresado y les habían dado la noticia. ¿Y los discípulos cómo estaban? Asustados. ¿Habían creído ya los discípulos? No. Les dijo él, ¿por qué están asustados? Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón tan lleno de dudas? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos el corazón lleno de dudas? ¿Por qué dudas de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué dudas? Nos podemos desanimar, pero no hasta agotarnos, dice la palabra. Que podemos entrar, nos da permiso a desanimarnos un poquito, pero no hasta perder el ánimo. No hasta perder la fe, porque yo me puedo desanimar por un instante, así como viene el temor. El temor va a llegar a tu vida, pero no tiene que apoderarse de ti. El desánimo va a llegar a tu vida, pero no tiene que apoderarse de ti. No permitamos que las emociones negativas se apoderen de nosotros. No permitamos que nos abracen y nos digan, aquí me quiero quedar contigo. No, diles, me sacudo esta situación, me sacudo el polvo y me revisto ¿de qué? De gloria. Por eso cantábamos, está cayendo la gloria sobre mí, sanando heridas, restaurando al caído, levantando al caído. La gloria está sobre mí, revístete de la gloria de Dios. Dice Isaías 61, levántate porque la gloria de Dios ¿qué? Está sobre tu vida. Tenemos que sacudirnos y vestirnos, dice la palabra, sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello cautiva, hija de Sión. ¿Por qué es que estamos cautivas con la depresión? ¿Por qué estamos cautivas con el desánimo, con el sufrimiento? Es necesario pasar por el sufrimiento, mis hermanas. Usted tiene que agarrar el sufrimiento como una escuela para poder crecer en el proceso divino de Dios. El sufrimiento no es malo si lo ves a través de la palabra, pero si tú lo ves a través de la realidad, tú te vas a sentir mal y vas a pensar que tú eres la única que está sufriendo. Todas tenemos un sufrimiento, todas hemos llevado una cruz. Por eso la palabra del Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz. Vas a tener que llevar una cruz, vas a tener que llevar un padecimiento para que Dios se glorifique. Eso no quiere decir, a la hermana dijo que tengo que llevar la cruz, así que yo voy a seguir con este hombre que me maltrata, que me pega, esa es mi cruz. No, no estoy diciendo eso. Porque si tú estás sufriendo de maltrato físico,
o de golpes, o palabras, o lo que sea. Eso no es tu cruz. Ni Dios quiere eso tampoco. Así que por favor no me vayan a malinterpretar. El sufrimiento de estar pasando una necesidad, una crisis, una situación como la que Jesús tuvo que enfrentar para que el Padre se glorificara en Él. Es necesario que nosotros pasemos por los procesos y adaptar el proceso de sufrimiento a la palabra de Dios y decir: Señor, aquí dice en tu palabra que yo voy a pasar el valle. Aquí dice en tu palabra, Señor, que tú me has dado piel de sierva. ¿Por qué dice la palabra en Habacuc que nos ha dado piel de sierva? Porque las siervas no se mantienen en el valle, las siervas se mantienen en las montañas. Dice: les he dado piel de sierva para que ustedes se mantengan en las montañas. Porque en el valle, ¿qué hay? En el valle no hay nada. Pero el Señor te quiere llevar ¿a dónde? A la cima. Te quiere llevar a donde Él tiene el propósito cumplido para tu vida. Entonces es necesario que pases el valle, que pases el proceso para que Dios se glorifique. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la causa? A ver si se les quedó para ir terminando. La causa número 1, ¿cuál es? El pensar que otros, confiar en otros, esperar en otros. ¿Cuál es el problema? No creer a toda la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dice la palabra aquí en el verso 44, 45? Entonces les abrió la mente para que entendieran toda la escritura. Entonces tenemos 3 puntos: causa, problema y solución. ¿Cuál es la causa? El esperar en otros. ¿Cuál es el problema? No creer a toda la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Está en Romanos 12, 1 y 2. Renovaos mediante el conocimiento ¿de qué? De la palabra. Tenemos que tener un entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque solo ellas nos hablan de la vida eterna y saltan para vida eterna. ¿Cuál es la solución? Que yo me entre a la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución para el desánimo? ¿Cuál es la solución para tu sufrimiento? ¿Cuál es la solución para cualquier problema que tengamos? Creer a la palabra de Dios. Creer a la palabra de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos esta tarde. Y mientras, si allá mi hermano puede poner, está cayendo la gloria sobre mí. Pero yo quiero saber si hay alguien, cierren sus ojos, si hay alguien que no conoce a Jesús. Y si esta tarde está pasando una necesidad y ha escuchado que la solución es la palabra de Dios, el Verbo encarnado, Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuál es la razón de tu sufrimiento? ¿Cuál es la razón? Nunca pienses: es que esto me tocó en suerte, así voy a morir. No, Dios no quiere que tú mueras en sufrimiento. Dios no quiere que tú mueras en tristeza. Dios no quiere que tú vivas en desánimo. Sacúdete el desánimo. Dile: Señor, yo no me voy a levantar hoy desanimado. Yo no me voy a levantar hoy con el ánimo por los suelos, pensando que nada va a cambiar. Todas las cosas siguen igual, todos los días son iguales, queriendo que otros hagan cuando yo soy la responsable de hacer. ¿Cuál es la razón de tu desánimo esta tarde? Yo quiero que tú pienses en la razón de tu desánimo. ¿Por qué estoy desanimado?
Y entonces dile, Señor, perdóname porque no he creído a ti. Perdóname. Y mientras tú escuchas esta alabanza, y conforme tú lo sientas, tú te vas a poner sobre tus pies. Mis manos levantaré. Señor, en el nombre de Jesús queremos salir, Padre, de todo desánimo, Su gloria de tocaré. toda tristeza, de todo sufrimiento que esté pasando. Yo quiero que esta tarde, si usted se siente animada para volver a pasar al frente y decir, Señor, yo dejo el desánimo aquí, yo lo voy a dejar aquí, juntas vamos a dejar el desánimo en este lugar, en el nombre de Jesús. Con valentía, ponga un pie enfrente y diga, yo reconozco que he estado desanimada, yo dejo el desánimo esta tarde. Y juntas vamos a hacer una cadena, nos vamos a unir como mujeres y vamos a decir, dejo el desánimo, no me pertenezco. Y me pasaya, porque la razón de tu desánimo es que pusiste tu mirada equivocada en las personas o en las cosas. Y quiero que se tomen las manos porque aquí están pasando las que se sienten desanimadas. Está